Buenos días. Mi grupo está integrado por Jimena Roget, Fabián David Rivera y mi persona, Luisa María Suárez. Vamos a hablar sobre la capacidad de carga. La tabla de contenido que tenemos es, primero, ¿qué es la capacidad de carga? Segundo, ¿cómo se mide la capacidad de carga? Tercero, factores limitantes de crecimiento. Cuarto, ¿qué es una curva de crecimiento? Quinto, estrategias reproductivas. Sexto, ¿qué es una curva de supervivencia? Séptimo, tipos de curvas de supervivencia. Y octavo, referencias bibliográficas. Vamos a dar una pequeña definición de qué es capacidad de carga. La capacidad de carga o también sustentación de una especie biológica es un ambiente, es el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente. La capacidad de carga se define como la carga máxima del ambiente. Ahora, ¿cómo se mide la capacidad de carga? Para esto tenemos que tener en cuenta los datos como el número de individuos de una población, la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad. También tenemos que tener en cuenta los factores limitantes como es la disponibilidad de recursos y la relación con el resto de las poblaciones. Bueno, y dentro de estas mediciones tenemos lo que es los factores limitantes de crecimiento. Estos son, pues, por así decirlo, factores que ayudan a limitar a las especies, el crecimiento de una especie en la capacidad de carga del medio. Bueno, dentro de estas hay dos factores limitantes del crecimiento. Tenemos los factores dependientes de la densidad y los factores independientes de la densidad. Bueno, de los factores dependientes de la densidad, pues tenemos que son bióticos y pues sus efectos van aumentando a medida que aumenta la población, el tamaño de la población. También actúan eh, como mecanismos de retroalimentación negativa, que este es el mecanismo regulador más común que se usa para regular las especies y llevan a la regulación de la población. Bueno, dentro de este factor dependiente, factor limitante, bueno, tenemos dos factores que se dividen en factores internos y factores externos. Tenemos los factores internos, que son aquellos que actúan entre las especies. Es decir, por ejemplo, tenemos la oferta de alimentos, que vendría siendo la oferta, pues, o sea, la cantidad de alimentos que hay en un ecosistema para esa especie. El territorio, que vendría siendo el tamaño del territorio que tiene esa especie para poder reproducirse. Y la fertilidad, que es la capacidad de cada individuo dentro de la especie para poder reproducirse. Ya si sea fértil o infértil. Los factores externos, que ya son los que actúan entre diferentes especies. Ahí vendrían siendo las enfermedades y los depredadores, que ayudan que esas ambos ayudan a limitar y a reducir el crecimiento de una población. Y tenemos, por último, lo que es los factores independientes del crecimiento, de la densidad, perdón, independientes de la densidad, que estos son abióticos. Y estos efectos no dependen de absolutamente nada del aumento de la población ni de su densidad. Es decir, que son externos a estos. Por ejemplo, tenemos el clima, el tiempo, los sismos, las erupciones volcánicas y las guerras, que todas estas afectan limitando el número de individuos de la población. Ahora vamos a hablar sobre las curvas de crecimiento. Las curvas de crecimiento es una parte fundamental del análisis de la capacidad de carga y son gráficas en función del tamaño de una población en un tiempo determinado. En estas podemos observar dos tipos de curvas. Como ven en la parte izquierda tenemos las curvas en forma de J y en la parte derecha tenemos las curvas en forma de S. Vamos a hablar de las curvas de crecimiento en forma de J, también llamadas o también conocidas como curvas exponenciales.
Esto lo que nos muestra es cómo incrementa el número de población sin ningún límite debido a que dispone de una capacidad infinita de recursos naturales. Esto es un análisis teórico, ya que no está basado en la realidad, pero sin embargo podemos ver un ejemplo con la población mundial de humanos a lo largo del tiempo. Podemos ver que por lo menos en 1900 comienza ya un crecimiento exponencial en el cual vamos subiendo cada vez más a lo largo de los años. Sin embargo, pues en la realidad tenemos que nuestros recursos en algún momento se van a acabar si seguimos creciendo de esta manera. Allí entran los modelos de crecimiento logístico que los ecólogos de poblaciones desarrollaron para modelar la realidad de los recursos limitados. Estas curvas tienen nombre como de curvas de crecimiento S o, como lo dije anteriormente, también llamadas curvas logísticas, las cuales nos dan una mirada más realista a los cambios poblacionales. Y como se dan cuenta, tienen forma de S en el que comienza un crecimiento exponencial y luego se llega a un límite de recursos disponibles. Empieza a fluctuar en torno a este límite de sustentación de los recursos. Como ejemplo, tenemos las focas, la población de focas en el mundo, que comienza con su crecida exponencial y luego llega a la línea rojita puntuada, que esa es la línea de la capacidad de carga, que también se le conoce con la letra K. Entonces, cuando ya llega a su límite, empieza a fluctuar en torno a esta línea. En esta imagen podemos observar más detallado como las fases del crecimiento poblacional. Vamos a poner un ejemplo de una especie X que solamente come un tipo de vegetal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese límite K va a ser el límite vegetal. Digamos que por el clima, hay más sequía o la tierra está mejor, vamos a tener mayor disponibilidad de este recurso. Entonces, esa línea acá puede variar, digamos, puede subir o puede bajar, y la población de esta especie va a fluctuar en torno a esa línea acá. En esa fluctuación ya se le conoce como crecimiento estacionario y podemos decir que se encuentra en un equilibrio. Bueno, y aquí tenemos las estrategias reproductivas, que pues por el mismo nombre son las estrategias de cada especie que tienen para reproducirse. Dentro de esas tenemos las estrategias reproductivas R y las estrategias reproductivas K. Las estrategias reproductivas R son más para especies pequeñas, como las bacterias, plantas y animales de tamaño pequeño. Estas tienen, pues sus poblaciones mantienen un crecimiento exponencial hasta que de repente tienen un desplome cuando las condiciones cambian. Es decir, cuando las condiciones del ecosistema fluctúan, hay un cambio drástico en la densidad poblacional de estas especies. También tenemos las estrategias K, reproductivas K, que vendrían siendo para las especies grandes, que suelen ser animales y plantas longevos. Un ejemplo de estos son los humanos. Y pues estos organismos no se mantienen, no tienen bajadas y subidas bruscas, sino que se mantienen en una subida y bajada constante. Es decir, que llegan a un tope de población y, y empiezan a tener subidas y bajadas de población, y los podemos medir a medida del tiempo y no encontraríamos tanta diferencia entre entre las poblaciones, la cantidad de individuos. Estos poseen tienen una gran competencia, gran longevidad y un número reducido de descendientes. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico en el que podemos ver la densidad poblacional y el tiempo. Entonces, como podemos ver a medida del tiempo, en el ejemplo de las R, de las estrategas R, pues tenemos de que tienen una subida muy rápida de población, pero también tienen una caída muy brusca de población y eso es a medida del tiempo y son lapsos de tiempo corto. En cambio, por ejemplo, los R se demoran más en tener
un aumento de población, pero al momento de llegar al tope, tienen, los K tienen una subida y bajada constante, es decir, que se mantienen aproximadamente eh, muy cercano al límite de la capacidad de carga y tampoco llegan a tener bajadas tan bruscas. Bueno, y tenemos las características, las comparaciones entre las estrategias reproductivas R y las K. Por ejemplo, la mortalidad de las especies de las estrategias reproductivas R son muy altas. Es decir, que porque pues son afectadas en las primeras etapas del ciclo vital, es decir, cuando son infantes. Porque ya como acabamos de hablar, en cualquier etapa ellos, al momento de que cambian las condiciones en un ecosistema, suelen tener caídas bruscas. En cambio, las estrategias reproductivas K no dependen del ecosistema, de los cambios bruscos del ecosistema, sino que varían más constante a lo largo de la vida. Es decir, si un individuo dura 70 años, a lo largo de la vida pueden ir muriendo antes de llegar al tope de la esperanza de vida, independientemente de su ecosistema. Luego tenemos el clima, vendría siendo los ecosistemas en los que estos habitan, los estrategas R y los estrategas K, que vendría siendo, por ejemplo, en la R, que suelen ser variables impredecibles, es decir, que vienen en ecosistemas en los que varía mucho y los climas suelen ser bruscos. Y también tenemos las estrategias reproductivas K, que son casi constantes, es decir, que los climas no varían mucho y son predecibles, es decir, que en ciertas épocas del año pues se sabe que hay fluctuaciones en el clima, como vendría siendo la selva amazónica. Tenemos también la población. En el caso de las estrategias R, de las estrategias R, pues como les había mencionado ahorita, son muy variables en el tiempo, es decir, que a medida del tiempo uno puede ver subidas y bajadas muy bruscas. Y casi siempre suelen ser muy inferiores a la capacidad de carga del medio, es decir, del ecosistema. Y los estrategias K si llegan a un límite de la capacidad, llegan al límite de la capacidad de carga, pero se mantienen como en un sub y baja constante. Luego tenemos las competencias. Dentro de esto son las estrategias, los estrategas R pues tienen muy poca competencia, prácticamente nula. En cambio, los estrategas K tienen muchísima competencia. En los animales suelen tener mucha competencia en un lapso de tiempo largo. Tenemos luego la selección favorece. En el caso de las estrategias R, estos tienen un desarrollo rápido, es decir, se desarrolla muy rápido, que tienen un ciclo de vida muy rápido. Tienen una reproducción temprana, tienen tamaño pequeño, como ya hemos dicho, una descendencia numerosa, es decir, que se reproducen mucho, tienen muchísima descendencia en una sola reproducción y tienen una sola reproducción por ciclo, es decir, que durante todo su ciclo de vida solamente se reproducen una vez, como el caso de las mariposas, que se deben reproducir una vez y ya después mueren, porque su ciclo de vida es aproximadamente menos de un año. En cambio, los estrategas K tienen un desarrollo muy lento, como el caso de los humanos, que se desarrollan a medida de muchísimos años, tienen una reproducción tardada, se tardan en reproducirse y son de gran tamaño y tienen una descendencia un poco numerosa, como el caso también pues, de los humanos, como están explicando. Tienen apenas entre 1 y 3 hijos aproximadamente. Y también tenemos las variaciones y varias reproducciones por ciclo, es decir, que a medida del ciclo de vida del individuo, de la especie, estos se van reproduciendo varias veces antes de morir. Bueno, la longevidad tenemos que en el caso de las estrategias R, son cortas, como leí en el caso de mariposas, pues las mariposas no tienen un ciclo de vida de menos de un año, tienen un ciclo de vida de menos de un año, entonces no duran mucho. Y los estrategas K, que bueno, como nosotros, que somos longevos, es decir, somos largas, nuestra longevidad es muy larga porque pues duramos muchísimos años, aproximadamente 70 años en la esperanza de vida humana. ¿Qué es una curva de supervivencia? Las curvas de supervivencia pues son las que nos muestran el destino de un grupo de individuos de una especie. La curva 1 es típica de estrategias K, debido al pequeño número de hijos y al cuidado de los padres. La mortalidad es pequeña como en los primeros años y la mayoría de las personas alcanzan la edad reproductiva. Tenemos tres tipos de curvas de supervivencia. Tipo 1, los humanos y la mayoría de primates. La supervivencia en los jóvenes es alta y la mortalidad se produce en los individuos viejos. Tipo 2,
como muchas especies de aves. Las tasas de mortalidad se presentan independientemente de la edad. Tipo 3 tenemos como los árboles, los invertebrados marinos y la mayoría de peces. Se presenta una tasa de mortalidad alta cuando los organismos son jóvenes y baja cuando son viejos. Tenemos las estrategas R y K. Tenemos en tiempo de vida que las estrategas R, como ya lo había mencionado mi compañera anteriormente, es corto, pues generalmente inferior al año. Las estrategas K, largo, más de un año. En mortalidad, las estrategas R son pues con episodios catastróficos de gran mortalidad, afectando a todos los individuos, dependiente de la densidad, que presentan curvas de tipo 3, curvas de supervivencia tipo 3. En estrategas K, depende de la densidad de población. Las curvas de supervivencia son de tipo 1. En población tenemos en estrategas R, que es muy variable en el tiempo y muy inferior a la capacidad de carga del medio. Estrategas K, muy constante y próxima al equilibrio y al límite de carga. Es importante pues que tengamos en cuenta que las estrategas R y K son los extremos de un continuo de estrategias reproductivas y muchas especies muestran una mezcla de estas características. Muchas gracias por su atención.